Hola a todos y bienvenidos una semana más a este canal donde nuestro principal sueño es el buen dormir. Esta semana en Instagram, tanto en el mío personal como en el de ChronoHealth, os hemos pedido que nos digáis sobre qué tema os apetecía el vídeo de hoy. Así que englobando los temas más solicitados, os hablaré de relojes rotos, ya sea por trabajo a turnos, como muchos de vosotros habéis pedido, o por otros motivos. Pues bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando vivimos a destiempo, cuando nuestro reloj está roto o no está en hora. Bien, pues en nuestra sociedad actual vivimos en un horario que implica estar casi 24 horas activo, 7 días a la semana bueno, sin casi parones ni descanso. Y eso implica que nuestro cuerpo pues pague un precio por esta actividad fuera de tiempo. Ya os he contado en otros vídeos que el sistema circadiano es el responsable de que nuestras variables fisiológicas oscilen a lo largo de 24 horas. Pero no solo es importante si suben o bajan, sino que cada una de ellas además tiene que hacerlo de una forma acompasada con las demás y también con el ciclo de luz-oscuridad. Bien, pues todo esto coordinado por el núcleo supraquiasmático que os comentaba anteriormente que es o actúa como el director de orquesta, es como si fueran las notas de una partitura, como cada uno de estos ritmos tiene que ir apareciendo, entrando en el momento adecuado. Sin embargo, si por diferentes motivos estas variables se desajustan entre sí, o con el ciclo de luz-oscuridad, o con nuestra actividad y descanso, entonces la música se puede convertir en ruido. Y ese ruido tiene un nombre, se denomina cronodisrupción o disrupción circadiana. Bien, esta es una alteración del orden temporal interno y para que esto no ocurra es importante entonces que el tiempo de nuestro reloj biológico, el tiempo que marca el ciclo ambiental de luz, la oscuridad y también el tiempo social que está determinado tanto por nuestro horario laboral como por nuestro tiempo de ocio y también, no podemos olvidar, la hora oficial, pues todos ellos tienen que estar alineados, tienen que estar sincronizados. Bien, ¿y cuáles son las causas que generan esta alteración del orden temporal? Pues son variadas, desde una exposición inadecuada a la luz, lo que se conoce como exposición a la luz nocturna o la falta de esta luz a primera hora de la mañana. En general, cualquier señal que demos al sistema circadiano y que genere una señal conflictiva. Desde los horarios de alimentación, si por ejemplo realizamos un picoteo constante, que la temperatura ambiental sea constante, que no tengamos diferencia entre el día y la noche o entre estaciones, y el sedentarismo, que tampoco tengamos un patrón y un ritmo marcado de actividad. Pero también hay otras causas que pueden generar cronodisrupción y entre ellas se encuentra el trabajo a turnos, donde nos vamos a centrar tanto en el vídeo de hoy como en el siguiente. Además del trabajo a turnos tenemos patologías oculares, el propio proceso de envejecimiento o el jet lag, tanto el que se produce al viajar y cruzar varias zonas horarias como el jet lag social del que hablaremos también más adelante. Bien, pues decíamos que esta alteración del orden temporal tiene un precio fisiológico a pagar y ese precio incluye mayor riesgo de sufrir determinadas patologías, entre las que podemos mencionar síndrome metabólico, alteraciones afectivas y cognitivas, enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sueño, alteraciones reproductoras, riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer y envejecimiento prematuro. De hecho, los experimentos que se han hecho con hámster en los laboratorios, donde se les mantenía con ciclo de luz-oscuridad que implican el encendido de la luz durante 12 horas y se les mantiene en oscuridad otras 12 horas, pues siempre encendiendo y apagando las luces en el mismo momento del día. Se le hacía como una especie de turno rotatorio, de turno de trabajo, ¿vale? Sin embargo, si simulamos como una especie de trabajo a turnos brutal, muy exagerado, que mantuvieran cambiándoles cada semana de turno de mañana a turno de noche, nos encontramos con que el 50% de estos hámsters sometidos a este trabajo a turnos tiene menos tiempo de supervivencia que los animales control. Aunque lógicamente siempre son animales supervivientes en cualquiera de las condiciones. Pues bien, hoy nos vamos a centrar
En el trabajo a turnos nos vamos a centrar en concreto en el trabajo nocturno. Iremos hablando de todos los turnos de trabajo o de los más comunes que hay en España, pero hoy nos vamos a centrar en el trabajo nocturno. Bien, pues muchos de los accidentes que han ocurrido en la historia, que son bastante famosos, como por ejemplo el de Chernóbil, han ocurrido precisamente de madrugada. Y esto no es casual. Tiene que ver con que nuestra atención a lo largo del día pues no es la misma. Tenemos también un ritmo de atención. Pero cuando las decisiones que tenemos que tomar repercuten sobre la vida o sobre la salud o la seguridad de otras personas, pues pueden tener consecuencias que a veces pagamos entre todos. Pues bien, conocer un poco más el trabajo a turnos nos puede ayudar a conocer estas consecuencias. Pero, ¿qué es el trabajo a turnos? Bueno, pues el trabajo a turnos es un modelo de organización del trabajo que utiliza equipos de trabajadores que tienen que extender su jornada a horas no convencionales del día para poder cubrir las 24 horas del día todos los días de la semana. Bien, esos turnos pues, pueden ser estables, fijos en el tiempo, como el trabajo turno fijo de noche, por ejemplo, o pueden ser rotatorios, como pues por ejemplo hago el típico llamado antiestrés en muchos hospitales, hago mañanas, tardes, 1, 2 o 3 noches y voy rotando a lo largo de la semana, o bien turnos a demanda en los que depende de pues cuando me llamen en función de las necesidades del trabajo. Pues bien, lo cierto es que si tomamos datos a nivel de la Unión Europea, aproximadamente el 20% total de la población europea está implicada en trabajo a turnos. Esto es muchísimo y de ello se estima que entre un 10 y un 44% sufre lo que se conoce como el shift work disorder, que es una alteración que se caracteriza por una excesiva somnolencia durante las horas de trabajo o insomnio durante las horas destinadas al sueño diurno. También sabemos que el trabajo a turnos nocturno, específicamente cuando incluye trabajar durante toda la noche, durante mucho tiempo, lleva en paralelo una serie de alteraciones que a nivel gastrointestinal pues se manifiestan como estreñimiento, diarreas, úlceras. A nivel cardiovascular hay un 40% más de probabilidad de sufrir un evento cardiovascular si se trabaja en un turno nocturno que en uno diurno. Y también a nivel metabólico aumenta la resistencia a la insulina, los niveles de triglicéridos. Durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir un aborto o de tener niños con bajo peso al nacer. Tanto es así que la Organización Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que está englobada dentro de la Organización Mundial de la Salud, reconoce específicamente que el trabajo a turnos nocturno, cuando implica el turno nocturno, es probablemente un carcinógeno para humanos y de hecho lo engloba en el grupo 2A. ¿Pero qué significa exactamente esto del grupo 2A? Bueno, pues significa que existe una evidencia limitada en el caso de humanos, pero suficiente evidencia en el caso de animales de experimentación. Es decir, que lo que podemos ver es que en el trabajo a turnos se asocia a determinadas patologías, pero nunca podemos establecer una relación causal entre ellos. De todas formas, tampoco hay que asustarse. Nadie por trabajar una semana a turno va a experimentar cáncer o pues simplemente hablamos de un aumento del riesgo de sufrir este tipo de cáncer y sobre todo este empieza a aumentar cuando llevamos ya más de 15 años trabajando en un turno fijo nocturno. Pero tampoco hace falta irse a un trabajo de noche para que nuestra jornada laboral influya en nuestro sueño y en nuestro ritmo circadiano. Si comparamos simplemente nuestra jornada laboral utilizando las encuestas de uso del tiempo que provienen de Europa y nos comparamos, por ejemplo, con Alemania, con los que compartimos la hora oficial, nos encontramos con que es cierto que los alemanes tienen que entrar un poquito antes a trabajar. La parada que hacen más o menos del mediodía para comer o almorzar está en torno a las 12 o la 1 del mediodía, mientras que en España esta parada se retrasa a las 2 y media, incluso 3 de la tarde. Pero lo interesante ocurre sobre todo al final del día, a partir de las 6 de la tarde. La probabilidad de encontrar a gente trabajando en Alemania es muchísimo menor que en España, que sin embargo mantiene un pico de personas trabajando todavía muy alto hacia las 7 o las 8 de la tarde. Y esto tiene una importante consecuencia porque si salimos de trabajar tarde, pues a todos nos gusta tener un momento de relax o tendrá que llegar a casa, preparar la cena, descansar un poco, incluso ver un ratito la televisión. Eso significa que sumamos tiempo adicional
y que además una vez que hemos salido de trabajar, ese tiempo al final casi siempre lo acabamos quitando del sueño, porque lo que hacemos es acostarnos más tarde para poder hacer todo ese tipo de cosas, incluso en ocasiones deporte. Que esto pues nos va a alterar, y otro día hablaremos de estas implicaciones de hacer o no deporte y en qué momento del día. Bien, pues como decía, todo esto nos va haciendo que retrasemos todas nuestras actividades a la tarde-noche, que nos acostemos más tarde, a pesar de que el despertador al día siguiente va a sonar a la misma hora. Así que, si te interesa, dale al like, suscríbete y recuerda darle a la campanita para no perderte nada, porque en el siguiente vídeo hablaremos en concreto de algunos turnos de trabajo, cómo afectan y, lo más importante, veremos estrategias para lidiar con ellos.